Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. El siguiente es un programa de clasificación B. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Ventana Política. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ventana Política, para hablar de política en la época electoral con miras a las elecciones del 30 de octubre. Nos encontramos hoy con un invitado que ya ustedes lo conocieron acá en otra oportunidad, ya lo vieron, ya palparon quién es este hombre. Alfredo Toro es un arquitecto, profesor, es un hombre que tiene una excelente hoja de vida, digo yo, y qué bueno que la gente que está todavía por decidirse empiece a revisar hojas de vida antes que haberse matriculado con candidaturas de gente que solamente la ven en afiches. Arquitecto Alfredo Toro, bienvenido a Ventana Política. Javier, muchísimas gracias, qué chévere estar en este espacio de Telmex, a partir de Ventana Política poder discutir un poco más ampliamente los temas de ciudad, poder discutir más ampliamente nuestras propuestas desde el Consejo de la Ciudad y poder hablar de un tema que muy pocas veces se habla, y es cómo podemos ser partícipes y generadores de políticas públicas para la ciudad de Armenia. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me gusta que la gente hable de cosas precisas, concisas, que lleve a que la gente entienda que hay detrás de esa persona una persona que está pensando en ciudad? Pues eso es más que, digamos, un gusto, es, digamos, una pasión. Yo desde mi perfil profesional, pues tú lo dijiste, soy arquitecto, pero adicionalmente tengo una maestría en vivienda y urbanismo, y desde el urbanismo todo el escenario que uno siempre plantea de sueños para la ciudad son realizables siempre y cuando la ciudad, a través de ejercicios políticos y decisiones políticas, toma la decisión de repercutir en el tiempo a través de políticas públicas, que es un poco el énfasis que hemos hecho también en nuestra propuesta, para que nuestra propuesta no quede simplemente en un plan de desarrollo de 4 años, sino tenga la posibilidad de trabajarse en 8 y en 12 años, como actualmente se hace, por ejemplo, a través del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Armenia. Así se debe construir ciudad con doble propósito: uno, a solucionar los problemas inmediatos, pero otro, a darle crecimiento a una ciudad que merece que se le planifique con políticas públicas de mediano y largo aliento. Eso es lo que hoy está en boga en todas las ciudades. Hablemos un poquito de políticas públicas en el tema, por ejemplo, en el tema social, que usted conoce bien el diagnóstico de Armenia y la problemática. Hablemos de esos temas. Bueno, en este momento Armenia se encuentra en una crisis, y por qué no decirlo, en un proceso de vulnerabilidad social. O sea, si nosotros cogemos cada segmento de la población y cada dimensión social de la ciudad de Armenia, nos encontramos con índices preocupantes, nos encontramos con altos índices de desnutrición en este momento, nos encontramos con altos índices de analfabetismo, estamos hablando de un 6% de analfabetismo en la ciudad de Armenia, nos encontramos con altos índices de criminalidad, nuestros índices de criminalidad se están acercando muy rápidamente a los que en su momento fueron en la ciudad de Medellín con la época del narcotráfico de Pablo Escobar. Nos encontramos con índices preocupantes en el tema de la ocupación indebida o informal del espacio público. En sí venimos en unos procesos difíciles que, en vez de generar procesos de mitigación y disminución o mejoramiento de estas situaciones, venimos trabajando y incrementando, y no estamos haciendo nada. Simplemente hablamos, discutimos de posibles ideas, planificamos la ciudad, pero a la hora de tomar las decisiones, a la hora de plantear ejercicios de ciudad a través de una administración pública y a través de un consejo municipal, no se toman esas decisiones, y adicionalmente no se toman de largo aliento, se toman simplemente de ejercicios de 2-3 meses, si mucho, en temas, por ejemplo, de espacios públicos, o realmente no se toma un ejercicio de un plan de desarrollo de 8 años, de 2 planes de desarrollo, donde realmente empecemos a impactar situaciones de ciudad. Por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de nutrición, el proceso de nutrición de un niño va desde los 0 años hasta los 7, 8 años. Obviamente una política pública trascendería en 2 administraciones. Entonces estaríamos hablando que necesitamos no solamente garantizar la cobertura y la atención que en este momento se hace en niñez, infancia y adolescencia, sino también garantizar que efectivamente los
los presupuestos, las políticas, los programas y los proyectos realmente generen un proceso de acompañamiento, en este caso de niñez, desde los 0 años hasta los 7 años, hasta los 8 años, donde garantizamos que hay un proceso de nutrición efectivo hasta esa edad. ¿Y por qué hablo de esa edad? Porque es que esa edad básicamente es donde hay un desarrollo adecuado del cerebro de un niño para que pueda obtener ya en su proceso de escolaridad media y avanzada todos los, digamos, insumos, por así decirlo, para poder ser competitivo en estos campos. Cuando usted habla de esa política pública de infancia, primera infancia, niñez, adolescencia, yo sé que la gente que está al otro lado de los televisores está diciendo, ese tipo está pensando en ciudad, porque es que cuando empezamos a cultivar los niños desde bebecitos y a darles una buena nutrición, a darles oportunidades de una buena alimentación, estamos construyendo ciudad. Y usted es una persona que conoce la ciudad como nadie, usted es una persona que ha estado desempeñando cargos en el sector oficial, en el sector público, en el sector de la administración municipal. ¿Puede definir desde un consejo usted aumentar la participación presupuestal para dirigirla a esos segmentos de población? A ver, hay que tener claro que realmente quien define como tal las partidas es directamente desde el Ejecutivo, en este caso el alcalde o la alcaldesa, pero el consejo sí lo que puede es plantear desde la política del ejercicio de un concejal o de una corporación pública la cobertura. O sea, los presupuestos los hace el Ejecutivo, pero se los entrega al Consejo para que los apruebe. Y el Consejo en un sano debate, en este caso, debe plantear la conveniencia o no de estos proyectos, la conveniencia o no de este presupuesto, y si es del caso, obviamente le propone al Ejecutivo ampliar los presupuestos, le propone al Ejecutivo ampliar los programas para que realmente sean efectivos. Cuando usted tiene la política pública escrita en el plan de desarrollo para mejoramiento de la nutrición y la alimentación de los niños de entre 0 y 7 años, ¿es obligación del Ejecutivo asignarles recursos? Claro, sí, eso es digamos que el ejercicio de poderes de balanzas y contrabalanzas del Ejecutivo, por así decirlo, puede liderar el proceso, se lo pasa a proyecto de acuerdo al Consejo, y el Consejo en el proceso sano de debate lo retroalimenta, lo mejora, lo puede hasta controvertir si es del caso, para realmente que ese ejercicio de un proyecto de acuerdo, en este caso de nutrición, realmente salga a conveniencia de los niños de Armenia en este caso. Usted pasó corriendo un tema que me parece muy interesante y que usted lo conoce suficientemente porque es arquitecto, porque estuvo participando en la construcción del plan de ordenamiento de Armenia, que es el tema de espacio público, invasión de espacio público, y lo conoce suficientemente porque pues su profesión se lo amerita, que lo tenga que... ¿Qué le propone usted como política pública a los armenios, a los cuyabros, para que lo elijan el 30 de octubre? Mire, aquí tenemos que trabajar dos temas importantes. Hay que plantear una política pública de espacio público donde garanticemos dos cosas. En el centro de la ciudad tenemos que garantizar un proceso de equidad entre el derecho al trabajo y el derecho a la libre movilidad. Pero más allá del centro de la ciudad tenemos que garantizar la recreación y el deporte. Nuestros espacios públicos en el barrio son deficientes, por no generarle otro adjetivo, y adicionalmente se están usando para cosas que no son. Además se están usando, por ejemplo, en algunos casos hay en algunos barrios donde estos espacios son apoderados por muchachos, donde como no tienen nada que hacer y tienen además muchos problemas familiares y de empleo, pues se ponen a consumir droga, y entonces los niños pequeños que quieren ir a utilizar estos espacios pues no los están pudiendo utilizar. Y en los casos donde de alguna manera están en buen estado es porque el jefe de la acción comunal pues los encierra, y entonces uno se empieza a preguntar hasta dónde el espacio público que debe generar la libre accesibilidad queda a merced de un administrador. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que en principio el espacio público debe de garantizar la accesibilidad de todos, no la administración de uno para tener la posibilidad de todos. Allí entonces tenemos que plantear una política pública. Entonces en el centro de la ciudad, por un lado, hay que entender que el tema de la economía informal, que son los que de alguna manera se apoderan de los procesos y la territorialidad del espacio público, hay que entender cómo funciona esa economía informal. Esa economía informal está alimentada, digamos, por tres básicos factores económicos. Uno, el contrabando. Lo que el comercio formal no lo podemos vender, pues lo ponemos en las calles. Dos,
lo que no queremos facturar, lo que no queremos pasar por procesos legales, así no sea contrabando, lo ponemos en las calles. Entonces estamos hablando de mercancías que no van a pagar impuestos, que no van a pagar un IVA, lo ponemos en la calle. Y 3, no puedo asegurar que es el caso de Armenia, pero sí sé de otros casos de otras ciudades, lavado de activos. Esos son como los 3 factores principales que promocionan el proceso de la economía informal, y esto se alimenta por una necesidad de empleo, y esto se alimenta porque de todas maneras cualquier proceso informal es muy rentable. Entonces hay que entender que una economía informal no se puede atacar con políticas policivas, de acción de choque contra el vendedor ambulante, sino que hay que entender este fenómeno, cómo funciona. Entonces, entendiendo cómo funciona la economía informal, generamos una política pública de formalización de esta economía y generamos dos factores o 2 situaciones bien importantes para la ciudad. La primera, pasamos de subempleo a empleo, porque estas personas pues tienen un subempleo, ellos diariamente están consiguiendo un dinero, pero son personas que no están cotizando, no están teniendo una EPS, están aprovechándose del sistema de subsidios en muchos casos, y si lo logramos formalizar, logramos disminuir en cierta medida la tasa de desempleo. Y 2, logramos empezar que muchos de los dineros que están informales los empezamos a formalizar, ayudan, digamos, en procesos de captación así sean pocos, pero de captación de dineros para el municipio, porque por ejemplo actualmente muchos de los espacios son rentados informalmente. Hay muchos de las personas que se ubican en estos espacios que pagan una renta de 50.000, 80.000 pesos a un privado, que el espacio público es para todos, no debe ser para un privado. Yo digo que si son capaces de plantear este tipo de renta, pues esa plata también puede ser asumida por el municipio. Y 2, logramos una organización del espacio público, logramos que el espacio público nos dé la capacidad de caminar y desplazarme, pero al mismo tiempo podemos ubicar unos módulos debidamente diseñados con la dignidad que se merecen estas personas para presentar sus productos adecuadamente, donde le cambiamos la cara a la ciudad y donde no hay necesidad en un futuro de volver a echar la policía y los famosos robocots, sino que van a ser personas formalizadas, trabajando en la calle de alguna manera, permitiendo que las personas caminen, pero que al mismo tiempo que están caminando tienen la oportunidad de comprar un producto formal. Esto es una forma de organizar la ciudad, darle un proceso de desarrollo a la ciudad, de formalizar y generar empleo, y sobre todo de mostrarle a Colombia y al mundo que la ciudad de Armenia es capaz de mejorar su espacio público. Y que tiene gente que está pensando en ciudad, porque le cuento, déjeme decirle una cosa, el arquitecto Alfredo, es la primera persona que me habla con plena claridad sobre el tema de espacio público y los problemas que están llevando a que la gente invada el espacio público. 3 cosas que usted plantea muy claras y me parece que a veces no nos atrevemos a decir y a expresarlo públicamente, y usted lo ha hecho, y me parece que cuando uno tiene un buen diagnóstico y tiene clara el problema y la enfermedad, puede perfectamente proferir una droga, un medicamento para solucionar esos problemas. Alfredo, deme 2 minuticos mientras cumplimos unos compromisos institucionales, y enseguida estamos nuevamente con usted. Ya regresamos, amigos televidentes, en 2 minutos.